Esta noche quiero que oremos, que hagamos una oración especial, rogándole al Señor que Él nos pueda bendecir, que Él nos pueda hablar, pero precisamente también que oremos por nuestro país, que oremos por nuestras naciones vecinas, por nuestros gobernantes, que el Señor tome el control en estos días difíciles. Voy a pedirles a todos, ahí donde están, que podamos orar. Padre, gracias te damos, gracias porque tú eres bueno, gracias porque en medio de la crisis tú estás presente, Señor. Y esta noche venimos para rogarte que tú puedas de una manera sobrenatural tomar el control de toda circunstancia alrededor de esta pandemia en nuestra nación. Te rogamos por los que están enfermos, te rogamos por los que están confinados en cuarentena, te rogamos, Señor amado, por los que están en condición crítica, y te rogamos también por el personal de salud, te rogamos por el presidente y por su gabinete de gobierno, te rogamos para que tú les des sabiduría y el valor para tomar las decisiones que sean correctas. Te pedimos por nuestros países vecinos, por Guatemala, por Honduras, te pedimos por Nicaragua, te pedimos por Costa Rica, por Panamá, te pedimos para que tú, Señor, tomes el control de cada circunstancia en cada nación y tú puedas, Señor amado, darle la salud y la liberación que necesitan en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos por aquellos países que están venciendo la curva y están venciendo, Señor amado, la enfermedad y que tú estás operando milagros entre ellos. Gracias te damos. Esperamos en ti y confiamos en ti. Tú eres el Señor, tú eres el Rey que gobierna. Esta noche te pedimos que tú nos hables, te rogamos que tú nos enseñes, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche continuamos con la serie Las 5 pruebas de un vencedor. Y esta es la cuarta semana que estamos ya con esta serie y estamos hablando acerca de la historia de José. Hoy vamos a hablar de la prueba de la injusticia. Y como le dije, estamos descubriendo algunos de los obstáculos que José atravesó para poder llegar hasta el reino. Cómo Dios lo llevó por este camino desde que le dio su destino profético hasta el momento en que él llegó a gobernar la nación de Egipto. Hemos estado aprendiendo que algunos de los obstáculos que José atravesó, que él enfrentó, son los mismos que todos nosotros vamos a enfrentar en nuestro camino hacia nuestro destino profético, que es mostrar a Cristo Jesús a través de nuestra vida. La única razón por la que vivimos y la única razón por la que estamos aquí es para ser hechos a la imagen de Jesús y manifestarlo en nuestra vida de todos los días. Hemos estado aprendiendo, como le dije, acerca de José y cómo él pudo atravesar estas pruebas que son comunes para nosotros también. Hemos determinado que José enfrentó 5 pruebas hasta mostrarse vencedor y alcanzar el propósito por el cual Dios lo había puesto en esta tierra. Aprendimos que José atravesó la prueba del orgullo. Número 2, José atravesó la prueba del servicio. Y la semana pasada aprendimos cómo José enfrentó la prueba de la pureza. Hoy nos toca aprender sobre la prueba de la injusticia y cómo reaccionamos nosotros cuando nos pasan cosas que según nosotros no lo merecemos, cuando nos pasan cosas que no hemos provocado para nosotros, cuando enfrentamos situaciones difíciles porque alguien nos acusa injustamente. Y fue precisamente lo que le pasó a José. Tras la prueba de la pureza, cuando la mujer de Potifar lo acosa en una habitación y trata de seducirlo, la Biblia dice que él, así dice la Biblia en la Nueva Versión Internacional, que él se mantuvo firme en su posición y la mujer gritó y lo acusó de que él quería violarla. Eso hizo que él fuera a parar a la cárcel. Y claro, era una mentira y claro, era una injusticia. Y José fue a parar a la cárcel. Ahora vamos a aprender cuál fue su reacción cuando va a parar de manera injusta a la cárcel por algo que él no hizo, cuando lo acusaron injustamente. Y quiero invitarles a que leamos el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 17. Génesis 39, 17
dice la Biblia, entonces ella le repitió a él las mismas palabras diciendo: el esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí. Pero cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su manto a mi lado y escapó afuera. Sucedió que cuando su señor oyó las palabras que le había hablado su mujer, su furor se encendió. Tomó su señor a José y lo metió en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey, y José se quedó allí en la cárcel. La Biblia dice aquí cómo José recibió un castigo injusto, fue acusado de algo que él no hizo y fue condenado a prisión por eso. Me parece a mí, por la lectura, que ni siquiera lo llevaron a un juicio, por la influencia que tenía Potifar ante el gobierno. Lo llevó de una sola vez a la cárcel, y dice que lo llevó a la cárcel del rey. Allí tenían presos a los oficiales, aquellos hombres que habían tenido un cargo en el palacio o en el ejército y habían cometido un delito. Allí llevaron a José. Lo asombroso es la actitud de José. ¿Cuánto había madurado José desde la primera vez que lo vimos acusando a sus hermanos como un niño? Ahora lo vemos que es un hombre maduro. Las situaciones que ha enfrentado y el poder de Dios a través de su Espíritu Santo han estado haciendo una obra en él. José no es el mismo que al principio. Así que hoy, ante esta injusticia, José actúa de una manera extraordinaria. Él no actúa con amargura, él no actúa con resentimiento. Él tiene una buena actitud, aunque está en la cárcel, acusado por algo que no hizo. Y por su buena actitud, él recibe de Dios el respaldo y Dios lo bendice aún estando en la cárcel. El capítulo 39, ahora el versículo 20 hasta el 22, dice así la Biblia. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con José y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Mis amados, Dios nos bendecirá a nosotros igual que a José, aún en medio de las injusticias, si nosotros tomamos las actitudes correctas, aún a pesar de que estamos sufriendo una injusticia. Claro, eso es difícil. Creo yo que una de las cosas más difíciles que nos toca enfrentar en la vida es cuando nosotros percibimos que alguien dice o hace algo contra nosotros y nosotros no lo merecemos. Cuando alguien se inventa una historia acerca de nosotros, la publica, la divulga, la asegura. Esas son cosas que son muy, muy difíciles de manejar con una buena actitud. Si hay algo que nos enoja y nos saca de las casillas, es que nos acusen injustamente. Es difícil mantener la cordura y una buena actitud ante una acusación, y precisamente de lo que acusaban a José era una cosa terrible. Él lo acusaban de violación a una mujer muy importante, y no era cierto. No sé si a José en algún momento se le ocurrió pensar, mejor le hubiera hecho algo a la mujer, de todo modo iba a parar a la cárcel. Pero creo que eso solo a mí se me ocurrió, y a usted también. A José no. Josecito o Chepito era una buena persona, y como le estoy diciendo, él había madurado mucho. Yo sé que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que esta prueba, la prueba de la injusticia, cuando te pasan cosas que no te mereces, cosas que no has provocado, que te ocurren de la nada, o aparece un enemigo de la nada diciendo o haciendo cosas en tu contra, yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo que esta es una de las cosas más difíciles de manejar. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos esta noche cómo ser vencedores en la prueba de la injusticia. Dios no quiere que reprobemos esta prueba porque nos retrasa en avanzar hacia nuestro propósito en la vida, que es mostrar a Cristo Jesús.
Una de las mejores maneras en que el diablo busca persuadirnos acerca de nuestra identidad es haciendo falsas acusaciones. Y oiga lo que le estoy diciendo. El diablo tiene una labor principal en su vida. Él hace muchas cosas, pero hay un trabajo fundamental que él desarrolla. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice: Satanás, el acusador de nuestros hermanos. Quiere decir que el trabajo fundamental al que él se dedica es a acusar a los hijos de Dios. De hecho, el pasaje sigue diciendo que él acusa a nuestros hermanos, a los hijos de Dios, de día y de noche. Así que el diablo trabaja en acusarte. Él es experto en acusar. Hasta acusó a Dios con Adán, acusó a Dios con Eva cuando los tentó a pecar la primera vez. ¿Cómo no va a acusarte a vos? Así que él busca la manera de acusarte delante de Dios, te acusa delante de otros y te acusa delante de tu propia conciencia. Y él no viene personalmente para acusarte. Él usa a personas que amamos, personas que conocemos y personas que ni siquiera conocemos. Los usa el diablo para acusarnos. Y la verdad es que entre más escuchamos las acusaciones que otras personas hacen de nosotros, entre más escuchamos las opiniones que otras personas tienen acerca de nosotros, más comenzamos a sentirnos cansados emocionalmente, bajamos la guardia y aquí comienza el verdadero peligro. Empezamos a creer que algunas de las cosas que dicen de nosotros podrían ser verdad. Y esto es una cosa destructiva, porque de tanto oír lo mismo de otras personas, sus opiniones acerca de usted, usted comienza a dudar de su identidad, usted comienza a dudar de quién es usted en Dios, a dudar de sus capacidades y comienza usted a pensar que tantas veces que dicen lo mismo, podrían estas personas tener la razón. Tantas veces que te han dicho que sos un bueno para nada, un inútil. Tantas veces que te han dicho que no vas a lograr nada importante en la vida. Tantas veces que te han dicho que vas a fracasar, o que tus hijos van a fracasar, o que tu negocio va a fracasar, o que tu ministerio va a fracasar, que cuando las cosas se te complican, comenzás a pensar que es probable que esas personas tengan razón. Y es ahí cuando la acusación comienza a causar el daño terrible en nuestra identidad. Así que esta noche vamos a desenmascarar al diablo. El diablo va a ser humillado hoy porque lo vamos a exponer. Que el Señor lo reprenda. Jesús, nuestro Señor, tiene un promedio de el 100% de éxito cada vez que alguien se enfrenta con él en una batalla. Y el diablo fue vencido por Jesucristo en la cruz para darnos a nosotros su victoria. De hecho, la Biblia dice que la victoria suya y mía tiene nombre, se llama Cristo Jesús. La Biblia dice: y aquel que es la victoria de su pueblo no mentirá. Jesús es tu victoria y la mía. Él no miente. Así que no son las personas, y por eso le estoy diciendo esto para que comprendamos el meollo del asunto, es que no son las personas, esas que te han dicho tantas cosas feas o esas que se han inventado cada historia acerca de ti, no son esas personas las que te han acusado injustamente de donde proviene realmente el mal. El mal en la boca de esas personas proviene del diablo. De hecho, la Biblia dice que nosotros debemos entender que nuestra lucha no es con la gente. Nosotros nos enfrascamos en discusiones, en alegatos, en confrontaciones con personas, porque queremos defender nuestra reputación, cuando nuestra lucha no es contra ellos, es una lucha espiritual. Efesios lo dice así, capítulo 6, versículo 12, Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas de los aires.
Y esto es lo que primero tenemos que entender esta noche. Aquí no vamos a irnos en contra de las personas, no vamos a atacar a las personas ni nos vamos a defender de esas personas. Aquí vamos nosotros a irnos en contra del verdadero que planeó todo este mal contra ti. Es el acusador de los hermanos, el acusador de los hijos de Dios, tu acusador que se llama el diablo. Vamos a ir en contra de él con la verdad esta noche, con la verdad de la palabra de Dios. Él ha tratado y va a seguir tratando, como trató desde el principio con Adán, como trató con Jesucristo cuando lo tentó en el desierto. Él va a tratar de hacerte dudar de tu identidad, de quién eres tú en Dios y quién es Cristo en ti. Ahora, porque cuando nosotros somos atacados, yo creo que usted sea honesto conmigo, cuando alguien dice algo sobre nosotros, la primera reacción que nosotros se nos ocurre hacer es contraatacar. Solo vea un ratito las noticias y vea cómo un político habla mal de otro y la respuesta del otro siempre es: ah, pero él es peor. Ah, pero él hizo tal cosa. Ah, pero en el año de 1800 no sé cuántos sus abuelitos también hicieron tal cosa. Y cada quien comienza a atacar, a juzgar, incluso a inventar historias de los demás. Porque cuando alguien dice algo sobre nosotros, nuestra primera reacción es contraatacar. Y aunque usted se contenga porque es cristiano, porque es hijo de Dios, porque ya no hace esas cosas, ¿no es verdad que lo primero que se le viene a la cabeza es vengarse? Cuando se entera, cuando se da cuenta que fulano dijo, que mengano dijo, nuestra primera reacción es atacar, vengarnos. Esa es nuestra inclinación natural. Cuando alguien nos está acusando, nuestro instinto básico, nuestro instinto nos dice que hay que vengarnos. Pero esta noche Dios quiere enseñarnos que hagamos lo contrario. Dios quiere esta noche que aprendamos que la manera de vencer en la prueba de la injusticia no es vengarnos, es haciendo lo contrario. Vamos a permitir que sea Dios que se encargue. Vamos a dejar ir a esas personas sin recibir daño de nuestra parte y vamos a esperar que Dios sea nuestra defensa. Mire lo que la Biblia dice. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice la Biblia: Dios los llamó a soportar ese sufrimiento, porque Cristo también sufrió por ustedes. Él no cometió pecado, ninguna mentira salió de su boca. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Interesante descripción de lo que nosotros pues no vimos. Lo que Jesucristo estaba sufriendo en la cruz, en el momento en que Él estaba ahí, sus luchas internas, y cómo Él pudo, aún estando en la cruz, dejar de lado la reacción natural como humano a vengarse y poner todo en las manos de Dios, el juez justo. Cuando nosotros descansamos, como Jesús lo hizo, en las manos del Padre bondadoso y misericordioso que tenemos, sabremos dejar en reposo nuestras manos. Porque cuando alguien nos está acusando, terminamos nosotros convirtiéndonos en acusadores también. Y aquí hay una trampa doble. Fallamos al creer muchas veces la mentira que se dice de nosotros, y fallamos cuando queremos contraatacar convirtiéndonos nosotros en acusadores de otros. Así que nos aliamos con el diablo y él consigue humillarnos. Ni cuenta nos damos, pero nos vence. Cuando aprendemos nosotros a descansar en la justicia de Dios,
No voy a querer usar mis puños para arreglar el problema, para defender mi reputación ante lo que los demás están diciendo, porque estoy confiando en Dios mi Padre y Él hará lo que es justo. Cuando descanso en las manos de Dios mi Padre, voy a permitir que Él se muestre a través de mí para extender su gracia a aquellos que están buscando mi mal. Nosotros no solamente fuimos salvados por gracia, sino que la Biblia dice que Dios quiere que nosotros vivamos por gracia. Y más allá, Dios espera que nosotros extendamos la gracia que hemos recibido a todos los demás. Lo que hemos recibido por gracia, debemos darlo por gracia. Eso dice la Biblia. Pero la mayoría de nosotros, ¿cómo respondemos a las acusaciones? ¿Cómo respondemos nosotros a los acusadores? Generalmente respondemos en nuestra carne. Respondemos hablando igual que ellos o inventando cosas peores de ellos. En algunos casos esas personas en algún momento nos han confiado algún secreto. Y cuando ellos hablan de nosotros, lo primero que se nos ocurre es: hoy voy a contar lo que sé de esa persona. Eso es actuar en nuestra carne. Eso se llama venganza. Reaccionamos antes de pensar, reaccionamos en defensa propia antes que responder con gracia, con la gracia que hemos recibido. Así que una pregunta vamos a contestar de 3 maneras esta noche. ¿Cómo puedo actuar con gracia ante las falsas acusaciones? Pues para contestar esa pregunta o para llegar a esa conclusión, vamos a hacernos 3 preguntas esta noche. La primera pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿seré yo el abogado del diablo o el adversario del diablo? ¿Seré yo el abogado del diablo o el adversario del diablo? Hay una película que se llamaba precisamente así, El abogado del diablo. Y la historia se la puedo resumir de esta manera: un hombre cristiano, hijo de una mujer cristiana, criado en un hogar cristiano, se pasa a servirle al diablo. Los detalles de la película se van por otro lado, pero en esencia de eso trata esa película. Y muchos de nosotros, cristianos, nacidos de nuevo, con los 9 dones y los 5 ministerios, bautizados en agua y en el Espíritu Santo, también a veces nos convertimos en abogados del diablo, en vez de ser los opositores, los adversarios del diablo. Si nosotros no tenemos cuidado, vamos a terminar trabajando para el diablo. Si nosotros no tenemos cuidado, en realidad nos convertiremos en defensores del diablo, porque no nos estamos acercando a la gente desde la perspectiva de la gracia, sino desde el punto de vista del diablo. Ya le voy a explicar por qué le digo esto. Porque si no tenemos cuidado, vamos a actuar como si estuviéramos asociados con el diablo para dañar a otras personas, y nos vamos a convertir en su voz, en sus manos y en sus pies. Imagínese usted haciéndole mandados al diablo. Quizá usted nunca se lo habrá imaginado, pero muchos de nosotros vamos como esos repartidores de hoy, ¿verdad? Con nuestra cajita atrás que dice: yo le sirvo al diablo, y con la Biblia debajo del brazo. No nos damos cuenta. Somos emisarios del diablo. Nos convertimos en defensores del diablo en vez de sus adversarios cuando estamos de acuerdo con sus mentiras acerca de nosotros. Como ya lo vimos en Apocalipsis 12:10, la Biblia llama al diablo el acusador de los cristianos y dice que los acusa de día y de noche. Y en sus acusaciones a veces dice verdades y muchas veces dice mentiras. La Biblia dice que Él es el padre de mentira y Él miente sobre nosotros. Ese es su trabajo: mentir, exagerar, exponer, traer a la luz las cosas que de nuestra vida no son buenas. Así que el asunto no es que Él desarrolle su trabajo, ya sabemos que ese es su trabajo, pero el cuate ese es tan cínico que Él quiere que usted y yo le ayudemos a Él a hacer su trabajo para dañarnos a nosotros mismos.
Y los muy vivos de nosotros aceptamos el trato. Porque mire, si alguien tiene el poder para hacernos creer una mentira, somos nosotros mismos. A veces nosotros le ayudamos al diablo a mentirnos a nosotros mismos sobre nosotros mismos. ¿Cuándo? Cuando usted escucha, como le dije hace un momento, cuando usted escucha demasiadas veces las opiniones equivocadas, las opiniones erróneas de terceras personas acerca de quién es usted y cuál es su futuro, que empezamos nosotros a creernos esas mentiras aún por encima de lo que Dios ha dicho de usted, entonces estamos jugando del lado del diablo y creemos sus mentiras y las aceptamos. Pero todo comienza con que el diablo buscará, oiga lo que le voy a decir, el diablo buscará para convencernos a personas cercanas, personas que usted ni siquiera sospecha que el diablo las usa. Y usted no se vaya a sentir ofendido si usted sale con el sorteado con que usted lo usa el diablo, porque aún a Pedro, el apóstol Pedro, un día Jesucristo mismo le dijo: Pedro, te estás convirtiendo en Satanás, te está usando el diablo. Así que quiero recordarle a usted una historia que seguramente usted la sabe de memoria. La historia de la que quiero traer a su memoria es la historia de Job. ¿Se acuerda de Job? La Biblia dice que Dios permitió que el diablo se le fuera con todo encima a Job. Y la Biblia dice que el diablo se fue con todo en su contra y le destruyó su economía, destruyó sus casas, sus haciendas, mató sus bueyes y le mató a todos sus hijos y sus hijas en un solo día. Más tarde, Job aparece enfermo. Tenía una enfermedad desesperante en la piel que él, el único alivio que sentía era rascándose, y al rascarse con una piedra, lo que hacía era infectar la llaga que le había salido en la piel. Así que él era pues una llaga andante, él estaba pudriéndose en vida. Y después de que él pierde su economía, su riqueza, pierde su familia, su hogar y pierde su salud con esta enfermedad que lo estaba matando, note bien, que aún ahí en ese estado de luto, en ese estado de calamidad en que se encontraba Job, la Biblia dice que Job se negó a hablar mal de Dios, aunque lo había perdido todo, aunque le había quedado absolutamente nada, ni siquiera la salud, aunque él estaba en un estado de miseria. Y el diablo provocó todo eso en su vida con el permiso de Dios. Y aún así, la Biblia dice que Job, en vez de hablar mal de Dios, terminó alabando a Dios con estas fantásticas palabras que hemos escuchado tantas veces. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es sorprendente que aún perdiéndolo todo y en el lecho de muerte con esta enfermedad gravísima, él siempre está alabando a Dios. Y la Biblia dice claramente, y aún con todo dice, Job no le atribuyó despropósito a Dios. Pero si usted lee el libro de Job, usted nota que la operación directa del diablo contra Job solamente ocurre en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Job. Los primeros 2 capítulos describen cómo el diablo le destruyó la vida a Job. Y los siguientes 40 capítulos que restan, lo que notamos es que fueron los amigos de Job los que retomaron el trabajo del diablo, y ellos se encargaron ¿de qué? De hablar palabras del diablo al corazón y al oído de Job. Y esto es lo sorprendente, que lo que el diablo no logró matándole a los hijos,
destruyendo su economía, destruyendo su salud, lo consiguieron sus amigos, acusándolo injustamente. Porque cuando sus amigos, día tras día, durante los siguientes 40 capítulos, la Biblia dice que día tras día sus amigos iban y lo acusaban, y lo acusaban, y lo señalaban, y murmuraban entre ellos de él. La Biblia dice que Job se hartó de la vida. Lo que no logró el diablo, lo lograron sus amigos, acusándolo injustamente. Y la Biblia dice que fueron esas falsas acusaciones de sus amigos los que provocaron que Job maldijera el día en que nació, que se enojara contra Dios y que desafiara a Dios a un debate. Un abuso, claro que sí, pero ¿qué fue lo que llevó a Job a decir tantas estupideces y a tener una actitud tan negativa acerca de la vida? No fue perderlo todo, no fue el ataque directo del diablo, fue cuando los amigos de Job, hombres temerosos de Dios, oyeron al diablo y fueron a repetirle a Job las palabras que ellos habían escuchado del diablo. Esta fue una revelación poderosa. Cuando estaba leyendo yo eso, para mí fue una revelación poderosa porque muestra el daño tan destructivo que hacen las palabras mentirosas en boca de gente en la que nosotros confiamos. Muestra el daño tan devastador que pueden hacer las palabras en boca de personas en las que nosotros creemos. Job no dudó de Dios hasta que sus amigos llegaron a aconsejarlo. Cuando alguien, y esto quiero que usted lo guarde en su corazón, mire, cuando alguien está pasando por un tiempo difícil, mis amados hermanos, esa persona no necesita oír nuestras opiniones, esa persona no necesita oír nuestros consejos o las razones por las que nosotros creemos que le pasaron esas cosas. Mejor cállese la boca. Si quiere usted apoyar a sus amigos, acérquese y dígales: yo no puedo entender lo que estás pasando, pero te puedo decir una cosa: si necesitas algo de mí, aquí voy a estar. Y lo demás, guárdeselo. Tal vez habrá un momento para hablar de eso, tal vez no. Esa persona no tiene la obligación de escuchar tus maravillosos consejos, porque a veces nuestras palabras, mire, y oiga lo que le voy a decir, hay gente tan soberbia que cree que ellos siempre tienen en su boca el consejo de Dios para los demás. Usted no debería, oiga, usted no tiene el derecho a andarle diciendo a todo mundo lo que usted cree que esa persona debe hacer o lo que usted cree que fue la causa del por qué a esa persona le pasó eso. Usted no tiene el derecho para andar haciendo eso. A veces dañamos demasiado. Hay gente que de manera imprudente siempre tiene que dar su opinión, siempre tiene que andar dando un consejo, siempre anda dando su diagnóstico, y lo que termina siendo es que la persona que lo escuche empiece a dudar de Dios. ¿Sabe? Es triste a veces porque uno debe apreciar el esfuerzo que una persona, que un hombre, que una mujer, un joven, una señorita hace para aferrarse a la bondad de Dios cuando ha perdido un padre, una madre, cuando pierden un bebé, cuando han perdido un negocio, cuando pierde un miembro de su cuerpo, cuando pierden la salud. Uno no sabe cuánto esfuerzo hace una persona porque después de eso que le pasó, esa persona pueda seguir de pie, dándole gracias a Dios, viendo a Dios bueno en medio de la crisis. Y a veces el diablo usa tus comentarios imprudentes para poner en duda la fe de esas personas, para llevar a la destrucción la fe de ese hombre o esa mujer de Dios. Considere usted, cada vez que sienta usted el impulso de aconsejar, de decir o de opinar cuando alguien está sufriendo, vaya y pregúntele a Dios 1000 veces: Señor,
¿quieres tú que yo hable? Porque a veces nuestras palabras, igual que los amigos de Job, destruyen la fe. Destruyen a veces la pequeña fe, que es lo único que le queda a la gente cuando ha perdido todo. Vea la respuesta de Dios a los amigos de Job. Al final del libro, en el capítulo 42, versículo 7, mire lo que Dios le dice a uno de estos hombres. Job 42, 7 y 8 dice: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no has hablado la verdad sobre mí como mi siervo Job. Mi siervo Job orará por ti y aceptaré su oración y no trataré contigo según tu locura. ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo evalúa Dios los maravillosos consejos de estos hombres? Como una locura. Puede que tus palabras sean las palabras de verdad, pero puede que no sea el momento. Cállese. Cállese usted. Y el siguiente pasaje que voy a leerle es un pasaje para aquellos que sufren la injusticia. Ahora para usted que está del otro lado. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice: finalmente vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos. Sean amables y humildes. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Pedro dice que va en contra de nuestra naturaleza de bendecidos el que nosotros maldigamos a la gente que nos hace daño. Al contrario, dice: si nos insultan, no insultemos. Sustituyamos los insultos que se nos vienen a la cabeza por oraciones, por peticiones a Dios. ¿Qué vamos a pedirle a Dios? Señor, elimínalo. No. Vamos a pedirle: Señor, ilumínalo. Señor, bendícelo. Señor, ayúdalo. Número 2, ¿qué debo hacer cuando hablan mal de mí? La segunda pregunta que vamos a contestarnos esta noche es: ¿elegiré una conversación amable o atacaré después con una acusación falsa? Y aquí vamos a retomar nosotros la historia de José. José, como ya leímos, está en la cárcel por negarse a tener relaciones sexuales con la esposa de su amo. Pero aunque él pasó la prueba de la pureza con esa mujer, ahora, a causa de haber pasado la prueba de la pureza, se enfrentó a la prueba de la injusticia. Y aquí hay algo que todos nosotros debemos tomar nota de esto, porque a veces, aún resistiéndote a pecar, la recompensa por eso no vendrá inmediatamente. Sí vendrá en su tiempo, pero no inmediatamente. José se negó a pecar con esa mujer y la recompensa no le vino inmediatamente. Lo que recibió fue otra prueba, la prueba de la injusticia. Se lo llevan preso, lo acusan de violación, de intento de violación, por algo que no hizo. Pero aún así, oiga esto, aún así, a pesar de cada cosa que le iba pasando, usted puede leer en la Biblia que cada cosa que le pasaba, José lo iba empujando, lo iba encaminando al cumplimiento de su destino profético. Y al final, José llegó al trono. José llegó a ser el segundo en el gobierno de Egipto. De hecho, como en todas las otras ocasiones, los que estaban por encima de él le entregaban el control de todo y ellos ni se preocupaban por el control del gobierno en este caso, porque confió el faraón ciegamente en José. Así que José llega al poder, llega al trono de Egipto. Y ahora el José ya no es el José, es Don Sabnaj Panea. Su nombre egipcio, que se lo puso el emperador de Egipto,
Su nombre significa el Dios que habla y vive. Ahora era un hombre con prestigio. Ahora José se casó con una mujer importante, la hija de un sacerdote. Ahora es un hombre de familia, un padre de familia. Tiene poder económico y tiene poder militar como nadie en todo ese territorio. Y él bien pudo, ya estando en ese lugar, él bien pudo ponerse a hacer cuentas y a decir: puchica, todo lo que yo pasé, todo lo que yo sufrí. Mis hermanos me pegaban de chiquito, ellos me pellizcaban, ellos me hacían bromas, ellos me hacían de todo. Me terminaron metiendo a un pozo, me vendieron como esclavo. Y este maestro me compró como esclavo, me llevó a su casa y la vieja de su mujer me acusó de violación y me metieron a la cárcel. Desperdicié valiosos años de mi vida en la cárcel. ¿Y la culpa de quién fue? De mis hermanos. Si ellos no me hubieran vendido como esclavo, no me hubiera pasado todo esto. Y ahora él tiene el poder para vengarse de sus hermanos. Él tiene el poder para desquitarse de todo lo que le hicieron. Pero lo que me asombra es que cuando él llega a ese punto y tiene el poder para aplastar a sus hermanos y vengarse de ellos, José decide ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ver las cosas con gracia y no ver las cosas desde la perspectiva de un hombre dañado, humillado y amargado. Y mire lo que la Biblia dice. Cuando al final José se encuentra con sus hermanos, esos que lo vendieron, esos que le hacían bullying chiquito, esos, mire lo que dice. Génesis 50, versículo 19 y 20. Pero José les dijo a sus hermanos: no tengan miedo. Claro que tenían miedo. Pues si ese era el que ellos fregaban cuando estaba pequeño y ahora el tipo tiene el poder para mandarlos a hacer picadillo, tenían miedo. Pero él les dice: no tengan miedo. ¿Acaso puedo tomar el lugar de Dios? Oiga lo que él está diciendo. Él está decidiendo no meterse en cosas que no le corresponden. Porque se acuerda de una cosa: la Biblia dice que la venganza es de Dios. Y José dice lo mismo aquí en sus palabras. José les dijo a sus hermanos: no tengan miedo. ¿Acaso puedo tomar yo el lugar de Dios? Y sigue diciendo: ustedes planearon hacerme daño, pero Dios cambió ese mal en bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. José entendió al final que aún las injusticias que él sufrió lo pusieron en el camino correcto para cumplir el propósito de Dios en su vida. Ahora usted que está ahí sentadito en su casa, cuénteme, ¿cómo reacciona usted? Incluso años más tarde, cuando usted después de muchos años se encuentra con esa persona que te hizo daño, con esa persona que dijo cosas mentirosas de vos, con esa persona que buscó hacerte mal. Le pregunto, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando vuelve a ver a esas personas? Venganza. Esa es la cosa que se nos viene a la cabeza. Porque cuando usted vuelve a encontrar a esa persona, aunque lo que le hizo pasó hace muchos años, cuando la vuelve a ver, usted siente que eso que le hizo acaba de pasar. Y usted dice: esta es mi oportunidad de vengarme. Yo creo que José, como usted y como yo, también enfrentó esta tentación. Él tenía años de no ver a sus hermanos, muchos años. De hecho, hasta le puso a su hijo Manasés. Manasés significa olvido. Y cuando le preguntaron: ¿y por qué le pusiste Manasés al niño? Le hubieras puesto Christopher Robin, o le hubieras puesto Brian Josué, cualquier otra cosa. ¿Por qué le pusiste Manasés? Él dijo: le puse Manasés porque ya me olvidé del daño que me hicieron en la casa de mis padres.
Él está diciendo, ya ni me acuerdo de lo que mis hermanos me hicieron, pero cuando Él los vuelve a ver, dice la Biblia, que tuvo ganas de desquitarse. Pero de alguna manera, Él recapacitó. De alguna forma, yo puedo ver que Él decidió con sus hermanos reaccionar con gracia, ver a sus hermanos con los ojos de Dios y descubrir que aún la mala decisión que ellos tomaron, el plan de ellos para destruirlo, Dios lo usó para ponerlo justo donde Dios lo quería poner. Y la Biblia dice que José entendió que Dios lo hizo pasar por cada dolor, por cada pérdida, por cada lágrima, por cada evento doloroso. Dios lo hizo pasar ahí para poder preservarle la vida a una nación pagana, la nación de Egipto, para que esa nación pagana en prosperidad y en abundancia preservara la vida de los que a él le importaban. El pueblo de Israel que comenzaba a forjarse de la mano de ese clan de 12 hombres. Y José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios usó todo eso para salvar a este montón de gente. Honestamente, ¿cuántos de nosotros tenemos ganas de tratar con amabilidad, con respeto a aquellos que fueron malos con nosotros? ¿A cuántos aquí les dan ganas de ser bondadosos con el que te trató con falta de respeto, aquel que te irrespetó alguna vez y te gritó y te dijo cosas feas? ¿Has sentido en tu corazón deseo de hacerle bien al que habló de vos a tus espaldas? Yo sé que no, ninguno de nosotros. Eso no nos brota con naturalidad. Lo que es natural en nosotros es el deseo de desquitarnos. Nos dan ganas de vengarnos, o por lo menos exclamamos: ojalá que le vaya mal. Lo deseamos. No nos dan ganas de ser buenos con los que han sido malos con nosotros. Pero Jesús nos dice que Él espera que nosotros tomemos su camino. El camino de Jesús ante la injusticia fue ver a aquellos que le hacían daño con los ojos de la gracia. Y esto es una cosa tan difícil, pero es posible. ¿Por qué? Porque la gracia vino a anidar a tu corazón. Por eso es que la Biblia dice que Dios te pide que des gracia, porque Él te ha dado abundante gracia. ¿Sabe? La Biblia dice aquí en estos versículos que leímos que los acusadores se van a avergonzar cuando vean que tu actitud es una actitud con gracia, en vez de la actitud que ellos esperan, que te vayas contra ellos y que hagas algo en su contra. Mire, perdonar, oiga lo que le voy a decir, perdonar la ofensa no es esperar que o ver que a la otra persona no le va a pasar nada malo nunca por el daño que nos hizo, porque eso no es verdad. Los acusadores, los que te acusaron falsamente, los que te persiguieron, los que buscaron tu mal, un día se enfrentarán delante de Dios y Dios se encargará de juzgarlos. Dios se encargará de eso. La Biblia dice que no se van a escapar de eso, pero lo que está tratando de hacer el Señor, diciéndonos que no nos venguemos, diciéndonos que tratemos con gracia a los demás, lo que Jesús está tratando es de que nosotros no nos enfermemos, ni mentalmente, ni físicamente, ni espiritualmente. Jesús lo que busca es tu salud emocional y tu salud espiritual y tu salud física. Y también Él está buscando que cuando llegues al reino no pierdas tus recompensas, no pierdas tus premios. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. No juzguen a los demás, para que Dios no los juzgue a ustedes, porque Dios los juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás.
Dios los tratará a ustedes como ustedes traten a los demás. ¿Sabe? Cuando los cristianos sean juzgados para determinar su comportamiento y con ello determinar cuáles serán sus premios, la Biblia le llama eso el tribunal de Cristo. Los cristianos irán a ese juicio no para determinar su culpabilidad, sino para determinar su desempeño y así premiarlos. Porque usted y yo fuimos declarados inocentes por la sangre de Cristo. Ese tribunal, el tribunal de Cristo, no es para determinar si usted es salvo o no, porque usted ya es salvo. El tribunal de Cristo será para los hijos de Dios, para determinar cuánto han ganado delante de Dios, y así serán premiados en el reino de Dios. Pero la Biblia dice aquí que para determinar nuestras recompensas, para determinar nuestras posiciones en el reino, Dios va a tomar en cuenta cómo juzgaste a los demás, y de esa misma manera Él te juzgará a vos. La Biblia dice en la carta de Santiago: juicio sin misericordia se hará al que no tenga misericordia. ¿Qué espera Dios que yo haga con los que buscan hacerme mal? Mateo 5 lo dice, versículo 44. Pero ahora yo les digo que amen a sus enemigos y que pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esa manera ustedes serán hijos maduros del Padre que está en los cielos. ¿Por qué el Señor nos pide esto si es tan difícil? Porque eso es lo que nos conviene. Porque la medida que nosotros usemos para juzgar a los demás será la medida que usará Dios para juzgarnos a nosotros mismos. Se llama la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. En otras palabras, lo va a ver usted en las pantallas, lo que está sirviendo es lo que vas a terminar comiendo. Lo que está sirviendo es lo que vas a terminar comiendo. Se llama la ley de la siembra y la cosecha. ¿De qué le sirve usted a los demás? ¿Qué le sirve usted a los demás? Eso es lo que usted va a recibir. La forma en que usted y yo reaccionamos ante la gente que nos hace daño será lo mismo que vamos a cosechar. Así que el Señor Jesucristo nos está invitando a que cuando suframos injusticias, nosotros actuemos como Él actuó. ¿Qué hizo Él mientras estaba en la cruz? Siendo acusado, siendo atacado, siendo ridiculizado. Dice la Biblia que Él pidió por todos sus acusadores. Y la Biblia dice que Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él nos pide a nosotros que hagamos lo mismo, que sigamos este mismo patrón de gracia, que oremos por los que nos persiguen, que oremos por los que nos atacan. La tercera pregunta que debo hacerme cuando me acusan, cuando me atacan injustamente es: ¿me pondré a la defensiva o dejaré que Dios sea mi defensa? Y con esto voy a ir concluyendo. ¿Me ofenderé o haré de Dios mi enfoque? Pedro lo dice así, primera de Pedro 3, 16 al 18. Pero cuando respondan, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Es mejor sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. Porque Cristo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Lo mataron, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. En otras palabras, Jesús está pidiendo algo difícil, pero te está pidiendo algo que Él hizo. Y como Él vive en ti, Él te está diciendo: podemos hacerlo juntos. Yo en ti
puedo hacerlo. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, vive Él en nosotros. Sé que suena fácil decirlo, pero probablemente hayan personas que escuchan esto y han sufrido cosas terribles, cosas tan humillantes que cuando las recuerdan se les corta la voz. Hay gente que cuando recuerda el daño que recibieron tienen una crisis nerviosa. El daño fue tan grave y profundo que les destruyó la autoestima y muchas otras cosas más. No es fácil llegar a esta conclusión, pero si usted ha recibido a Jesús en su corazón, este es el camino de Dios para usted. Si usted se sigue aferrando al resentimiento, al deseo de venganza, a la falta de perdón, usted está carcomiendo su propia alma. La persona que te hizo daño ni siquiera quizás te recuerda, y ellos están durmiendo plácidamente en sus camas, o quizás ya murieron, y vos seguís permitiendo que gente de tu pasado siga arruinándote el presente y el futuro. Por eso Dios te dice: yo no quiero eso para ti. Perdonar no es un favor que le hago al que me ofendió. Perdonar es un favor que me hago a mí mismo. Yo me libero. Dios espera que usted haga eso, que nosotros tomemos el camino de gracia que Jesús tomó, perdonando a quienes lo estaban matando. Él te quiere ayudar para hacer eso. Lo primero que veo en este pasaje de Pedro es que dice que la mejor manera para prepararse contra una falsa acusación es hacerlo antes que venga la falsa acusación. El pasaje dice que debemos vivir una vida con una limpia conciencia. O sea, lo que te dice Pedro aquí es: vive bien para Dios y no te preocupes de la opinión de los demás. Pero lo segundo que tiene que ver con lo que estamos hablando esta noche, lo segundo que nos enseña Pedro en este pasaje, es que veamos a Cristo, porque Él es nuestro buen pastor y Él nos guiará por la senda tan oscura en este valle de sufrimiento. Él quiere tomar el control. Jesús nos pide que dejemos de lado a nuestros enemigos. Jesús nos está pidiendo que nos dejemos en las manos de Dios y que Él se va a encargar. Jesús se encargará de ellos, ya no usted. Jesús nos pide que oremos. ¿Por qué Él te pide que ores por la gente que te ha hecho daño? Porque mientras oramos por aquellos que nos han hecho daño, cambian ellos y cambiamos nosotros. Nuestra actitud hacia la gente que nos hizo daño irá transformándose a medida que nosotros pidamos por ellos. Y por último, déjeme decirle esto: Jesús nos pide que descansemos en Él, que dejemos que Él sea nuestra defensa, que dejemos que Él se ponga frente a nosotros para defendernos. Si usted busca defender su integridad, su reputación, quizás usted termine arruinando más las cosas. La Biblia dice en el Salmo 3: Señor, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Así que el Señor te pide que dejes en sus manos el caso, que dejes en sus manos la venganza y que no caigas en esa trampa emocional destructiva que se llama la ofensa, porque cuando alguien te ofende y te resentís y te amargás, caíste en una trampa. Ellos no, vos caíste en la trampa, una trampa que te amarga y que te enferma. ¿Sabe? Los médicos han determinado que muchas personas, la mitad de las personas que hoy padecen de enfermedades infecciosas, y oiga lo que le estoy diciendo en este momento de pandemia, es un descubrimiento que han plasmado en varios documentos científicos. Los médicos dicen
que si la mitad de las personas que han sido ofendidas, que guardan resentimiento y amargura, podrían sanarse hoy mismo de enfermedades infecciosas si decidieran hoy, con honestidad, perdonar a los que le han ofendido. ¿Quién te ha ofendido? Es el momento de perdonar. Por eso esta noche el Señor te dice: suelta el dolor, suelta la amargura, el resentimiento. Deja eso en las manos de Dios. Él se encargará y tú sanarás. La mejor defensa contra los que te acusan es Dios. Él es la única opinión que al final cuenta, y Él se encargará de levantar tu cabeza. Quiero que oremos esta noche. Abrámonos hoy a la gracia, al perdón y al amor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo pueda llegar al corazón, a la vida de cada persona, y que puedas tú, Señor, hoy mismo derramar el aceite de tu Espíritu Santo y sanar sus heridas. Te ruego que nos perdones por todos los intentos o por todas las acciones de venganza que hemos cometido a lo largo de nuestra vida, incluso después de haberte conocido. Hoy venimos para pedirte que nos perdones y que tú tomes el control. Renunciamos hoy a la venganza. Ponemos eso en tus manos. No queremos el mal para nadie. Hoy decidimos cubrirnos con la gracia que recibimos y dar la gracia que hemos recibido. Te ruego, Señor amado, que mientras cada corazón y cada vida es tocado esta noche por tu gracia y tu misericordia, que tú les sanes, que sanes su alma, su mente y sanes su cuerpo. En el nombre de Jesús, descansamos hoy en tus promesas maravillosas. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.